Hola a todos, bienvenidos a este video en donde practicaremos escuchar el español. Puedes utilizar este video para mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras yo hablo. ¿Estás listo? Comenzamos. La historia de hoy es muy misteriosa e interesante. Espero les guste tanto como a mí. Esta historia se llama El enigma de la isla olvidada. Había una vez un apasionado arqueólogo llamado Samuel Mar. Su obsesión era descubrir tesoros perdidos y descubrir los misterios ocultos de la historia. Un día, mientras investigaba en su biblioteca personal, encontró un antiguo manuscrito que mencionaba una isla olvidada en medio del océano. El manuscrito hablaba de una civilización desconocida que habitaba esta isla y de un artefacto único que contenía un poder imaginable. Intrigado por esta historia, Samuel decidió embarcarse en una aventura para encontrar la isla olvidada. Pasó meses investigando y finalmente localizó la isla en un mapa antiguo. La isla se llama Elandra y estaba ubicada en medio del Océano Atlántico, en una región remota y peligrosa. Samuel preparó una expedición y reunió a un grupo de expertos en arqueología, navegación y supervivencia. Juntos viajaron hasta Elandra en busca del misterioso artefacto. El camino fue largo y lleno de peligros, pero finalmente llegaron a la isla. Al explorar Elandra, el equipo de Samuel se maravilló por la belleza natural de la isla. Playas de arenas blancas, densa selva y montañas cubiertas de niebla. Pero no había señas de civilización. Samuel estaba convencido de que habían de buscar pistas en el interior de la isla. Después de días de búsqueda, encontraron una entrada a una antigua cueva en las profundidades de la selva. Al meterse en la cueva, descubrieron una serie de inscripciones misteriosas y jeroglíficos en las paredes. Parecía encontrar la historia de la civilización perdida de Elandra y de un artefacto conocido como la joya del conocimiento. A medida que avanzaban en la cueva, se encontraron con una serie de acertijos y trampas, como si alguien hubiera intentado proteger el artefacto. Resolvieron cada desafío con ingenio y paciencia, hasta que llegaron a un recinto en el interior de la cueva. En el centro del recinto secreto estaba la joya del conocimiento, una gema resplandeciente que parecía contener la sabiduría de siglos. Samuel tomó la joya con cuidado
y sintió una oleada de conocimiento fluir a través de él. La joya reveló los secretos de la civilización de Elandra, su sabiduría y sus logros. Aprendieron sobre la conexión profunda que tenían con la naturaleza y cómo habían vivido en armonía con la isla durante generaciones. Pero también descubrieron una lección importante, la importancia de perseverar la naturaleza y la fragilidad del mundo natural. La civilización de Elandra había desaparecido debido a la codicia y la explotación de los recursos naturales. La joya les mostró que debían aprender de los errores del pasado para proteger y conservar el planeta por las generaciones futuras. Con la joya del conocimiento en su posesión, Samuel y su equipo regresaron a la casa, no solo con un tesoro, sino con una valiosa lección. Utilizaron el conocimiento adquirido para promover la conservación y la preservación de la naturaleza. Samuel Mar se convirtió en un defensor apasionado del medio ambiente y compartió la historia de Elandra con el mundo, inspirando a otros a cuidar la tierra. La historia de la isla olvidada y la joya del conocimiento se convirtió en una leyenda, una recordatoria de que en la búsqueda de tesoros perdidos, a veces encontramos algo mucho más valioso, la sabiduría, para proteger a nuestro mundo. ¿Cómo se llamó la isla olvidada? Si tú te acuerdas, escríbelo en la descripción del video y si no te acuerdas, escribe no me acuerdo. Bueno amigos, llegamos al fin, espero les haya gustado. Si fue útil para ti, por favor compártelo, dale like y suscríbete. Hasta luego, nos vemos.